una menor jubilación, que es lo que en la realidad va a pasar para 2 de cada 3 personas que se vayan a jubilar en el futuro. Tenemos un problema de un país sin rumbo. Señores, lo anunciado, está con nosotros el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. ¿Qué tal, Fernando? Un placer como siempre estar con ustedes. Gracias por venir. Perdón por el tuteo, pero es muy difícil cambiar el tuteo de 25 años de hacer entrevistas, en otro rol además, por otra cosa. Bueno, vamos, porque hay muchos temas para hablar contigo. ¿Estás satisfecho, presidente del Frente Amplio, con el resultado de la reunión realizada por Lula, lo dicho por el presidente Lacalle, y la no existencia de la UNASUR por ahora? Uruguay tiene un problema grave de inserción internacional. Por un lado, Uruguay anunció un tratado de libre comercio con China, de lo cual no hay ni una página, ni una letra. Y cuando China quiere hacer un tratado de libre comercio, lo hace en 7 meses. O menos. Por Ecuador. Por ejemplo, Ecuador. Es decir, hay dificultades que no permiten empezar a escribir un tratado de libre comercio. Sobre el tratado de libre comercio con Turquía no tenemos ni una palabra, no sabemos ni una palabra más. Sabemos que vino el canciller turco, sabemos que eso generó una incomodidad de la comunidad armenia en el Uruguay, porque llegó muy pocas horas antes del genocidio armenio, de la recordación del genocidio armenio. Sobre el Transpacífico, todos sabemos que es una cosa compleja de entrar, pero que además en la cual no se negocia. Ahí se entra con las condiciones que hay y para algunos sectores productivos, como lo han anunciado los industriales, negativos, con lo cual el Uruguay tiene que apuntar al Mercosur y particularmente al liderazgo que Lula puede darle. Y no es con sesgos ideológicos que vamos a resolver ese problema, es si efectivamente Sudamérica resuelve colocarse como un lugar de bloque regional. Bueno, la reunión de hoy fue con muchos sesgos ideológicos. Sí. Y ya que está la Unión Europea hace 30 años también, ¿no? Ha pasado todo ni que hablar, yo lo seguí de cerca y ahí están los sesgos europeos, la protección a la agropecuaria. Por un lado es soberanía, pero por el otro lado subsidian para exportar. Es decir, es muy difícil llegar a un acuerdo, pero vas a llegar a un mejor acuerdo si tenés socios potentes que si somos un país de 3,5 millones de habitantes. Fernando, la pregunta fue, ¿el presidente del Frente Amplio está satisfecho con, digamos, los resultados de la reunión, el retiro realizado por Lula y la intervención del presidente Lacalle Pou? Yo no comparto la intervención, pero comparto que haya ido. O sea, que tengo una sensación dual. Me parece que se mete en debates que queda demasiado solitario cuando en realidad Uruguay... ¿Cómo cuál es? Bueno, el debate sobre Venezuela me parece estéril. Bueno, que no quedó solo, ¿no? Entonces, yo no digo que quedó solo, digo que es estéril. Simplemente eso. Uruguay necesita un proceso de integración. De hecho, hace pocos días hubo una interesante charla entre el ex gobernador de Río Grande do Sur, Tarso Yerro, el ex presidente colombiano, Samper, el presidente Mujica, sobre los procesos de integración y también sobre nuestras fallas, porque nosotros no logramos un proceso de integración potente, no logramos la complementación productiva, no logramos la integración regional, social, parlamentaria. Tuvimos avances, pero no logramos. Pero, sin embargo, Argentina y Brasil siguen estando entre los principales socios comerciales de Uruguay, sobre todo para lo que se le agrega valor. Sí, pero Fernando, perdón, lo que discrepó Lacalle Pou era que concretamente dentro del documento que se había planteado, en el punto 2, se hablaba que los que iban a integrar la UNASUR eran democracias que defendían o de alguna manera se desarrollaban en ellas en plenitud los derechos humanos. Entonces, aparece Venezuela allí, que tiene... Y Perú. Bueno, pero... y Perú con 67 muertos, con un presidente destituido, con una constitución discutible. Es posible. Muchos problemas hace mucho tiempo. El tema de Venezuela lo trajo el propio Lula sobre la mesa. Ahora, no, yo lo que digo es,
Lula tiene un liderazgo de un tamaño que Quiere puede decir tener. eso. No se ve, ¿eh? Quiere tener, no tiene. No se ve tanto como antes, ¿eh? No, ¿Te dice? yo le digo la Yo diferencia creo con que- Perú. 2019, Michelle Bachelet, figura de izquierda, que ha sufrido mucho, ella y su familia, la dictadura de Pinochet, informe para Naciones Unidas, en pocos meses registró 8.600 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela y al año siguiente otras 2.000. Es una diferencia, ¿no? No, yo digo Y que millones de hay, personas en el desgraciadamente 7 hay, millones de migrantes y refugiados venezolanos. desgraciadamente hay una serie de países en donde se violentan los derechos humanos. Y tenemos un sesgo a mirar a Venezuela. En Colombia ser sindicalista era más peligroso que ser guerrillero. Pero usted- Es más, yo estuve en contacto con muchos sindicalistas que luego nunca más los pude ver. Y su actividad era representar su sindicato. ¿Usted entiende entonces que es una narrativa decir No, no. que en Venezuela no hay una democracia? Lamentablemente en América Latina está plagada de insuficiencias democráticas. Y yo te diría que son las excepciones las democracias plenas. Y esto es un problema para el desarrollo. ¿Cuáles serían las Para el democracias desarrollo- plenas, Fernando? Y a esta altura Costa Rica, Uruguay, Chile, con ¿no? cierta potencialidad Chile, con muchas rupturas Argentina, pero tiene un modelo que ha funcionado, con mucha ruptura, sí, con sí, mucha sí. grieta, Colombia con tiene una larga mucha, historia de violencia, con ¿verdad? mucha Los dolor. paramilitares también y Sí. la ultraderecha, ¿no? Pero está, pero Entonces lo usted que entiende estoy que no hay diciendo una es democracia plena. democracias plenas en el continente se reconocen a Uruguay y a Costa Rica. Eso dolerá, las demás tendrán que mejorar, pero para cualquier sociedad es mucho mejor vivir en una democracia con problemas que vivir ¿Y sin usted, democracia. usted con quién compara Venezuela, por ejemplo? Yo no ¿Quién comparo a estaría en el nadie, yo, mismo- mi familia vive en Venezuela ya. De los que estamos acá en la mesa, el que conoce más Venezuela sin duda soy yo. Y sé los sesgos que hay en Venezuela y las diferencias al seno de las familias. Dentro de una misma familia hay quienes apoyan a Maduro y quienes lo cuestionan. Y dentro de Venezuela hay gente que apoyó muchísimo a Chávez y que hoy ya no lo apoya a O Maduro. sea, pero estamos de acuerdo O que sea, no es una democracia, ni plena ni cercanamente a la plena. y es una tiene dictadura. enormes piensa problemas democráticos. Acá dijo Tiene- Vergara, Astori, creo que usted mismo, que era una Pero dictadura. tiene problemas democráticos. Esto es igual que tiene Perú, que tiene un presidente que nadie eligió, una presidenta que nadie eligió. Y esto es un problema democrático. Pero es comparable Perú con Venezuela, con y- miles y miles de ejecuciones Y mire, extrajudiciales. 67 muertos van en Perú. Yo entiendo que cada muerto a cada cual le duele lo que le duele. Yo le ¿no? hablo de 10.600 comprobados. Bueno, el comprobados, por Michelle Bachelet. Bachelet relata, obviamente hace un relato de un conjunto de actores de las Naciones Unidas que también dicen que hay violación de los derechos humanos en varias partes Pero no del hace mundo, falta ser- incluyendo China, Israel y otras No hace potencias, falta ser de las Bachelet. cuales ni hablamos. ¿no? No hace falta ser pero Bachelet le para pasamos a caminar. otro tema, pero ¿es una dictadura hoy o no Venezuela? Tiene carencias democráticas al igual que todo el continente. Y eso No un es una problema. democracia plena, dijiste. Sí, sí. Y no quiero salir de ese concepto, pero si ustedes quieren decir otra No, cosa, son libres. es bueno, No, saber, nadie. es Son bueno los saber dueños. que el presidente de Frente Amplio no considera una dictadura. No, yo no Venezuela. dije eso, dije que no es una democracia plena. Y que no es lo mismo. Es un problema de un pequeño énfasis. Hubo una elección en la que participaron varios millones de venezolanos, otros no participaron, otros partidos se excluyeron. Yo de hecho creo que en Venezuela hay que ayudar a construir un clima de paz para que vuelva una de las economías más prósperas a tener esa Es lo que quiso prosperidad. hacer de alguna forma Lula, diciendo hay una narrativa falsa, pero demuestren que pueden hacerlo con Y la también elección. hay Lo dijo ahora, ¿no? Porque pero se perdón, fue de También hay Venezuela también, ¿eh? bloqueo, y también se habla más de Venezuela. Ya nadie habla de Guaidó, ¿verdad? Era el presidente legítimo de Venezuela y Guaidó. cierto. A mí para y, terminar, y es Estados cierto. Unidos dejó de hablar de Venezuela No, Fernando. porque tienen negocios comerciales. Siempre tuvieron. Y nosotros que planteamos que no íbamos a tener vínculo comercial, terminamos designando un embajador. Yo creo que hay que preguntarle más al gobierno No, ayer lo por qué explicó el cambió presidente, la... Fue un gesto político. Está claro que es una Pero situación... es un gesto inexplicable. No, la pregunta complejísima, era ¿no? sobre la reunión, Fernando, sobre la reunión. No, yo contesté concretamente sobre la era reunión. sobre que la reunión. Para mí hizo bien la calle NIR, ya lo he dicho en varios lugares. Para mí la participación es necesaria y ojalá de estos encuentros salga una mejor manera de inserción. No se va a resolver en una sola reunión. No, yo quería decir que el Frente Amplio no logró tener una síntesis de su visión sobre Venezuela. Una historia que dice, hablemos sin eufemismos, Venezuela es una dictadura,
y a otros como Pereira que van un punto intermedio y otros que quizás condenan mucho menos a Venezuela. Sí, es un eso- tema que eso- sigue eso es siendo el pluralismo. como dicotómico dentro Como del que no Frente había Amplio. que tener embajador y finalmente designan uno. 3 Bueno, años también hay en Uruguay no Cuba. tuvo embajador en... No, pero 3 años decidió no tener embajador en Venezuela. Al tercer año, ¿qué cambió? Solo explíquenme, si ustedes me lo explican, entonces hay diferencias en Bueno, el gobierno evidente- o hay puntos de el- vista no sé, distintos en el el gobierno. sentido Me presente- parece que lo que cambió fue el punto de vista de Estados Unidos con respecto a Venezuela y con respecto a Guaidó, que ya nadie nombra. Es como si alguien hubiera desaparecido. Está en Y Miami. por momentos le entregaban la banda presidencial, lo generaban como presidente de Venezuela. De hecho, no lo era y de hecho no tiene ningún apoyo interno en Venezuela. Eso sí se lo puedo asegurar. Está en Miami en estos momentos. Por eso, pero no está gobernando Miami. Venezuela. Todo menos gobernando Pasamos a otros Venezuela. temas. No, Vamos cortito a- en lo internacional te cambiamos Sí. un poquito. Usted vio que acá la ultraderecha en Chile, sorpresivamente, tuvo una votación muy fuerte, probablemente el más grande de la historia, el más votado de la historia. La presidenta del Partido Socialista dijo que el problema de la izquierda hoy es la izquierda, la centro-izquierda. Hemos perdido una visión estratégica, ha faltado reflexión, no sabemos a quién le estamos hablando, dijo la presidenta del Partido Socialista de Chile, senadora Vodanovic, hija de un legendario. Ahora acaba de ganar también la derecha más fuerte, el PP en España, que además en algunos lugares va a tener que gobernar con Vox. Se produce el fenómeno insólito de Milei en la Argentina. ¿Cómo ve todo eso? ¿Y le preocupa que eso tenga algún tipo de efecto acá, por ejemplo? ¿Y cómo no? Los extremismos, la derecha extrema es negativa para el mundo. Y no siempre la derecha extrema llegó a través de un golpe de Estado. Y la Muchas izquierda veces extrema, ¿verdad, Fernando? Llegó por vías democráticas. Es decir, Vox tiene votos en España. Uno lo puede ver en la calle. Milei tiene votos en la Argentina. Uno lo puede ver en la calle. La extrema derecha chilena tiene fuerza en Chile. Eso lo puede ver Siempre en la la calle. tuvo. Pero Siempre el hecho de la que tuvo. hoy recojan eso, que en un Ahora, el gobierno de problema Boric es la de disputa izquierda del tenga- sentido común, ¿no? Sí. Y la derecha, desde un punto de vista de la comunicación, empezó a disputar un sentido común que la izquierda en buena parte del continente y buena parte de Europa no lo pudo ver. Y si no lo ves, terminan construyendo un relato que es mayoritario en la sociedad. Pereira, lo El traigo... relato este de que la igualdad de género es una cuestión antifamilia es increíble, pero recoge adhesiones en España, en Chile, cuando debería recoger unanimidades. Las libertades, los derechos de la mujer. Eso es una parte, esta misma senadora hablaba de que la gente está preocupada por 3 temas, entre otros el crecimiento del delito, etc. Pero es verdad que hay una gente, Pero bueno, que pero vota generar eso la también. igualdad. En un momento el voto femenino debe haber sido una discusión parecida a esta. No, sin Pereira. duda. El problema es cómo construimos sociedades mejores. Ahora, Pasamos ¿qué a le otros preocupa temas. a la gente? Le preocupa la seguridad, le preocupa la cantidad de homicidios, le preocupa el tipo de violencia que se está dando en la sociedad uruguaya, donde aparece gente descuartizada, le preocupa la No, yo le falta hablaba de de Chile, políticas lo que dicen y acá los también. chilenos. Sí, los ¿Qué chilenos. preocupa en Uruguay? Hace mucho Todas que las igual la seguridad preocupa también, ¿no? Sí, pero ¿de qué año quiere hablar? Yo le hablo de cualquier año. La seguridad preocupa. Hoy está llegando a niveles de primera preocupación luego de que estuvo en el 4., 5. y 6. lugar. Me gustaría consultarle sobre un tema, disculpe que lo corte, me parece Y la importante. segunda preocupación, si me permite, Sí. es que la gente va a la feria y no puede comprar lo mismo, que la gente va al almacén y no tiene poder de compra, que la gente bajó su salario. Y estas disputas, que son disputas del sentido común, la izquierda uruguaya las está dando con racionalidad. La Sí. popularidad, sin embargo, del gobierno y la popularidad Del presidente. No, hoy salió las dos cosas. 43% del gobierno opción. Perdóname, pero... Hoy salió una encuesta Pero hay con varias, no volvamos a las discusiones de las encuestas, sino después me tienen que pedir disculpas. No, Si Fernando. quieren les digo todas de memoria. podemos Ayer estuvimos mirándolas todas. Ah, había pero hay algunas una de nueva de hoy, 35, Fernando. cierto, Hay una es nueva de cierto. hoy. Está bien, Entonces, Fernando. ¿cuál vale? ¿La que está nos bien. da mal a Ahí nosotros? está, vale la de 35 que mencionas tú y la de 43 que se dio a conocer en el día de hoy. El Frente Amplio le saca 4 puntos, en promedio de todas las encuestas, 4 puntos a toda la coalición. Eso no lo discuto. Y en promedio el presidente Lacalle Pou tiene un desacople de la gestión del gobierno. Tiene gestión negativa en economía, gestión negativa en interior, gestión negativa en política exterior y gestión negativa en educación. La reforma educativa medida por las principales encuestadoras le dio negativa. La reforma de la seguridad social le dio negativa.
Entonces, ¿cómo se da esta ecuación de que al gobierno le va bien? No, le va bien a la imagen del presidente, que está bastante desacoplada de la imagen del gobierno. Y esto se puede entender, porque el presidente ha mantenido determinadas políticas, ha mantenido yo le hablaba de la de hoy, capaz que no la conoce, público. la de opción. No, la de hoy pero no le la quiere conoce. hacer 43, el gobierno dice opción con 11 a favor, 11 puntos positivos. Pero podemos hablar ahora de las encuestas. Ahí está, vamos Y a hay- otro sí, tema. Y hay un Vamos a tema que me otro parece tema. realmente Maggie. importante, lo conversábamos nosotros en la previa antes de esperarlo, mientras lo esperábamos, que el Poder Ejecutivo presentó al Parlamento un proyecto de ley para crear en el Archivo General de la Nación una sección destinada a la reunión y organización de distintos documentos que tienen que ver con el pasado reciente y las violaciones a los derechos humanos. Usted se mostró en un principio crítico con esto. No, no es verdad. Pero, ¿Qué piensa entonces? digamos, los relatos del ministro García, a cada cual le cree lo que quiere. Yo lo que le dije a Canal 12 es, con los archivos hay que tener cuidado, acá tenemos un experto en el tema, y hay que tener cuidado porque a las víctimas no hay que revictimizarlas. Ujú. Y lo que dice García es que... Entonces yo digo, ¿hay que publicar? Por supuesto que hay que publicar. ¿Hay que cuidar a las víctimas? Por supuesto. ¿Hay académicos y expertos en archivos que han asesorado a los gobiernos uruguayos? Por supuesto. Si se cumplen con esas garantías, no van a escuchar ninguna voz del Frente Amplio contraria Y justamente a la lo que vida dice personal. García- Fernando. ¿Cómo? Esas garantías refiere básicamente a la vida personal. Lo digamos. que dice García, justamente en entrevista con Informativo Sarandí, es que usted no leyó el proyecto porque en parte del proyecto... Cuando me preguntaron no estaba el proyecto, no podía leer Él dice algo que que no fue estaba 2 días, presentado. dice que usted habló 2 días después que se presentó. No estaba presentado, yo consulté y además la periodista de buena fe me dijo, mire, hay un proyecto y yo le dije, el único cuidado que hay que tener es no revictimizar a quienes fueron víctimas de la tortura. La tortura es la cabeza metida en el agua, Ni que hablar. la tortura es colgar a una Cosas persona, espantosas. Lo la que dice tortura es García una es que picana el eléctrica. artículo ¿Pero de qué manera se pero daría? esto, Violaciones, así como lo estoy diciendo, casi nunca se dice. Entonces queda esa frase elíptica, esta es la tortura. Bajo esa tortura hay interrogatorios a presos políticos. A esas personas hay que protegerlas. Entonces, lo que dice García es que en el artículo 2 establece que los datos sensibles no van a correr, digamos, por el mismo Y yo, lado. bueno, Le pregunto, sí. sabiendo esto, ¿usted está de acuerdo con esta propuesta? Yo lo que digo es que hay que tomar al grupo de expertos de la Universidad de la República como para cada tema, entre los que estuvo el profesor Gerardo Gaetano, un destacado intelectual. ¿Solo de la uruguayo. Universidad de la República? No, o el que pueda aportar para hacerlo de la mejor manera. ¿Es necesario saber la verdad? Sí. ¿El Frente Amplio está de acuerdo en saber la verdad? Sí. ¿El Frente Amplio tiene problema con que se publiquen los archivos? No. ¿Qué tiene problema? Que se vuelvan a revictimizar gente que fue sometida... ¿Pero de qué manera se revictimiza? Bueno, como pasó en otras partes de América Latina, que empiezan a contar relatos de personas que fueron torturadas. Bueno, eso pasó con la colectividad judía, por ejemplo, durante Bueno, la pero Segunda Guerra cuidaron Mundial. muchísimo. Y se dio cuidaron todo ahí, muchísimo. ¿eh? Pero se refiere, la por ejemplo, a comunidad las confesiones que hubieran hecho bajo Cuidaron tortura. muchísimo proteger a la víctima. Muchísimo. Durante mucho tiempo no hablaron los Y judíos, ahora los tampoco. sobrevivientes. No, ahora han empezado a hablar, sí. Mire, yo soy familiar de presos políticos. Viví en la misma casa. Todos tenemos... No, pero me hablaban de la tortura. Fernando, pero Todos refiere, tenemos, refiere ¿Me a la... entendés que no- La protección... Pero Cuando Fernando, dicen- todos tenemos un familiar que fue torturado. Bueno. No digo todos, me Todos están no comprendiendo tenemos. lo que digo, Hubo pero 9.000 torturados. Todos ahí no está, tenemos. ahí está. Fernando, Yo tengo Más debe haber, ¿eh? Torturados 9.000. 9.000. Eso es lo que dice Zarpaj. Pero si usted tiene Pero otros no, datos, no, yo no tengo nada, pero pienso. Me sirven los ahora, datos de usted. La protección, ¿refiere a las eventuales confesiones que hubieran sido sacadas bajo tortura? no, a tener cuidado. Si hay un documento que hay que publicar, tiene que ser un documento del Estado. Si aparece un documento de la Casa de Castiglioni, ¿es un documento del Estado? Ese documento aparece en alguien vinculado a la inteligencia en el living de una casa y todos los demás nos tenemos que creer que es un documento custodiado, cuidado, o hay que investigar un poco más. Está claro el pensamiento, Fernando. Entonces, Nos quedan no, 30 segundos. No, ¿cómo no? ¿Puedo hacerte una, 30 segundos. No, yo quisiera darle la... Una preguntita cortita, porque Sí. quiero saber, porque es bastante reciente, ¿no? La fiscal Gabriela Fossati, la encargada del caso Astesiano, ha tenido cruces con Pereira, incluso lo denunció por difamación y tuvo palabras muy duras a través de su cuenta de Twitter. Dijo que Fernando Pereira no mide su violencia, no controla el poder de sus palabras, su descontrol al hablar de mí, puso en riesgo mi seguridad. Por primera vez en 32 años me tengo que mover con custodia. No mide lo que genera. Espero que las denuncias que presentó no terminen en el archivo. ¿Le responde algo a
a Fossati? Para nada, no es dirigente política. Yo no voy a discutir con una fiscal. Cada vez que me cite la fiscalía me voy a presentar. Las cosas que dije en la prensa la pudieron escuchar ustedes. ¿Y sobre qué se trata la denuncia? Encontraron ¿Sabe? en algún momento, sí. ¿Sobre qué? Sobre declaraciones en la diaria, declaraciones en el Observador. Por ejemplo, que no había actuado de acuerdo a derecho. Parece no ser yo el único que pensaba eso, porque la fiscal que agarró la causa... Entonces habló de la fiscal. Entonces habló de la fiscal. Sí, claro, sí puedo opinar. porque Como acaba de pueden decir que opinar no. ustedes. No, yo no voy a opinar de la persona. Es más, dije, yo no tengo nada contra la fiscal Fossati, pero sí puedo opinar contra su acción. Y de hecho, la fiscal que agarró el tema Leal lo archivó porque no encontró ninguna causa para seguir con Estas palabras ninguna duras no le acción generan delictiva. nada. No le generan nada estas palabras. Bueno, me puso antes Zapallo en una publicación sobre el cilindro y delante de la arena. Yo qué sé, las personas tienen derecho a expresarse y a sacarse las ganas como puedan. Me parece que no es el papel que tiene que jugar un fiscal. Pero cada cual hace lo que puede con su vida. A mí me dicen cosas mucho peores, senadores de la República y ministros. O sea, es una perla más de lo que no debería pasar, pero pasa. Porque si me llevó a Fiscalía es para que Fiscalía laude. Si intenta presionar a la Fiscalía a través de la prensa, está bien. Bueno, Bueno, ustedes lo juzgarán, la sociedad lo juzgará. Yo no voy a polemizar con una fiscal como no polemizo con los periodistas. En todo caso, intercambio, respondo. está bien. Porque los votos los compito con los partidos políticos, ni con los periodistas, ni con los fiscales. Fernando, hacemos un punto aquí. Seguramente vamos a tener la oportunidad de dialogar Mira que contigo. Ya se terminó. Media hora casi. Sí. La práctica de Google. Sí, te resulta entretenido estar con nosotros, yo sé, pero vamos a tener la posibilidad de estar contigo en una próxima oportunidad. Gracias por venir. Un gustazo. Yo me gustaría haberle dedicado unos minutos menos a Venezuela y unos minutos más a lo mal que le va al Uruguay. Pero vamos a hablar del Porque Uruguay en una nosotros próxima. vivimos acá. Nosotros sufrimos las consecuencias de las políticas del lacayismo, no de las políticas de Maduro, ni de las de Chile, ni de las Está bien. de España. Pero bueno, supongo que me invitarán en pocas semanas para hablar de lo que ha Hecho. Gracias. Hecho. Gracias, lo que ha Fernando. significado para el Uruguay el retroceso al lacayismo. Hecho, Fernando. Nos vamos porque nos están corriendo, ¿eh? Señores, nos encontramos el jueves a las 20:30 aquí en Canal 5. Periodistas.